Estimado, ¿cómo estás? ¿Estabas en una sesión? ¿Cómo te fue? Así es, muy bien, impecable, clarísima, muy Sí. emocionante, muy emotiva. Las sesiones tienen un poco de todo esto, ¿no? De mostrar todo lo que tienen las almas, lo que fueron en un cuerpo físico mientras ocuparon un cuerpo físico y las cosas póstumas, ¿no? Lo que nos van contando después también de que abandonaron su cuerpo físico, las cosas que nos van pasando a nosotros en la vida diaria. Y eso es un poco también lo que trato de transmitir a través de eso, ¿no? Que por más que no estén físicamente junto a nosotros, esa compañía física, escuchar su voz, abrazarlos, tocarlos, sentirlos, están como almas, ¿no? Entonces, esto también tiene que ver, es un registro para ellos o una forma de comunicar de que siguen conectados con nosotros a través de estas pruebas que evidencian cosas que nos van pasando a nosotros en nuestra vida personal después de que ellos abandonaron su cuerpo físico. Así que creo que ese es el mayor ejemplo eh, y señal, ¿no? Si se quiere, de que ellos nos siguen, nos acompañan, se conectan, es la compañía, es una energía, es lo que yo siempre trato de transmitir al consultante, a las personas que están desde el otro lado, que nada se termina, que esto es un gran paso, abandonar el cuerpo físico. No me gusta mucho decir muerte porque fue algo que también yo tuve que trabajar, como te conté en un momento, siempre tuve miedo a la muerte, no mía, sino de mis seres Mm, queridos, de mi gente cercana, claro. ¿no? Y hoy mira dónde me pone la vida, el universo, lo que sea, lo que crea cada uno, en entender la vida desde otro lugar, ¿sí? De comprender, de encontrarle tal vez un sentido, que existe algo más, que lo que hacemos es trascender, que lo que hacemos es evolucionar, o pasar de una 3D, de una tercera dimensión a una cuarta dimensión, bueno, como quieran llamarlo, existe algo más, no continúa. Esto no se termina para nadie, es una continuación, me parece, de una forma evolutiva de la esencia del alma de cada uno. Genial. Oye, esto es demasiado interesante. Esto que tú vives en tu día a día, siento que es demasiado interesante como para no preguntarte justamente cómo es tu día a día, ¿no? ¿Cómo es tener estas capacidades? ¿Cómo es a nivel físico, mental, emocional? ¿Cómo vives tu día a día? Porque pues probablemente no es como la mayoría de los que estamos conectados acá. Algo tendrán algunos, pero bueno, me gustaría saber tú porque siento que tú estás pues súper conectado, ¿no? Sí. ¿Cómo vives tú ese día a día? Bueno, mira, ahora lo vivo un poco más normal, si se quiere, entre comillas. Al Sí. principio, cuando todo esto comenzó, para mí fue un poco difícil entender qué era lo que pasaba. Si bien algo intuía o por supuesto entendía por qué lado venía, ¿no? Esto es como un despertar de a poco, ¿no? Como ir despertando de varios sueños durante mi vida. Desde que comenzó Ok, esto, que lo tengo desde que nací, esto es una capacidad, no es un don, no me gusta decirle un don porque creo que todos podemos tener la capacidad de poder comunicarnos con las almas, con los fallecidos, con los espíritus, como cada uno lo entienda. Eh, y en mi caso fue paulatino y progresivo de acuerdo a mi crecimiento, ¿sí? Mi crecimiento ok. corporal, personal. Esto se despertaba, se dormía, se despertaba, se dormía, hasta que llegó un momento en que algo vino y me dijo, bueno, esto es tu propósito de vida, ¿qué vas a hacer? ¿Lo tomás? ¿Lo dejás? ¿Te conectás con esto o no? Entonces, a partir de eso, a partir de que tomé esta responsabilidad, porque para mí es una gran responsabilidad, esto ya es parte de mi vida, tuve muchas situaciones extrañas, físicas, por ejemplo, me agarraban como episodios de principios de ataques de pánico, palpitaciones, tenía mucho calor en el cuerpo físico, Ujú. ¿sí? Me brotaba Ok. muchísimo calor, si yo iba a un lugar me sentía incómodo, donde había mucha gente, bueno, eso empezó a crecer y empecé a entender que en realidad eran las almas que trataban de comunicarse conmigo y de alguna forma físicamente se estaba manifestando, ¿no? Algo físico mío Ok. me decía, hey, estate atento, estate alerta porque algo está pasando. Por Yo, ¿y esto, supuesto, esto hace cuánto fue? Perdona que te interrumpa. ¿Hace y cuánto viviste esto todo el tema de las yo manifestaciones lo físicas? tengo más o menos desde, ponele, 15 años. Empezó esto Ah, así ok. como intenso. Ok. Intenso, sí, empezó como hace 15 años. Repito, lo tengo desde que nací. Desde que tengo 3 años veía cosas, ¿sí? Veía personas, veía sombras, veía imágenes, ¿sí? Eh, entonces,
Previo a todo esto, por supuesto, médicos, ¿sí? Análisis de una cosa, revisión por un lado, o sea, Mm, me revisaron por todos lados y por supuesto no tenía nada físico, ¿no? ah. Entonces empecé a buscar dentro de lo espiritual o dentro de algo más interno, o sea, de lo emotivo, de lo emocional, mi percepción, mi intuición, la parte emotiva, ¿sí? Siempre fui una persona muy sensible, siempre me conecté, siempre tuve mucha empatía, demasiada, y después tuve que aprender a medirla, por supuesto, porque una vez que uno empieza Ok. sesiones no puede llorar más que el consultante, ¿no? En el momento en que se conecta con su emoción, por supuesto. Entonces tuve que aprender. Eh, a- Vuelvo un poco a esto, ¿no? Cuando empezaron estas partes físicas, entendí que era lo que me pasaba y, a ver, para que entiendas, yo iba a un lugar, te conocía vos por primera vez y veía detrás tuyo, por ejemplo, una figura que me decía que era, por ejemplo, tu abuela, pero Ok. se quedaba ahí, ¿ok? Solamente Mm, me transmitía eso. Entonces yo te decía, Camilo, mira, yo atrás tuyo siento que tenés una figura femenina que me dice que es tu abuela. Y vos, Camilo, me decís, ¿y qué más te dice? Y yo decía, no, nada más, solamente eso. Quedaba ahí. Entonces yo después entendí que era una forma de prueba, ¿no? Era como que me iban probando a ver hasta dónde yo podía percibir, de qué forma los mm, podía percibir, si los podía mm. escuchar, ver, ¿no? Tengo como un gran abanico de posibilidades de interpretación de acuerdo a la información que transmiten. Eh, y eso creció algo más, empecé a ver un poco más. Esta abuela por ahí me decía que le gustaba, por ejemplo, tomar café a las 4 de la tarde o después de las comidas. Detalles, hasta que un día para el otro conozco a una persona por primera vez, se presenta a su abuela y me dice que era su abuela, me dice que había partido por un ACV, que se conectaba con tal o cual cosa, se lo transmito porque había cierta confianza. Me dice, sí, mi abuela partió hace tantos años, ¿ok? Eh, pero era como que no creía, ¿no? Era como, bueno, me dijiste hasta ahí. Entonces, el alma de esta abuela empieza a girar un anillo. Tenía como un anillo, ¿sí? Como un pequeño anillito en su dedo. Y cuando le Ujú. transmito esto, le digo, mira, tu abuela me está mostrando que está girando un anillo, un pequeño anillo que tenía. Ella empieza a llorar. Se conecta con eso, ¿sí? Y a partir de eso se destraba otra cosa y otra cosa y otra cosa y empiezo a hacer una sesión sin darme cuenta casi. ¿Está bien? Esto, por eso yo digo, en mi caso explotó así. No me di cuenta cuándo fue. Y hasta a mí me pareció extraño porque yo estaba transmitiendo o en realidad estaba escuchando a alguien o algo que estaba desde el otro lado y no sabía de qué forma lo escuchaba o lo veía, pero lo podía escuchar y yo así le podía transmitir a esta persona todo lo que me iban diciendo. Wow. Bueno, a partir de eso se despertó y empecé a conectarme. Y no paró, no paré de hacer sesiones. En principio lo Wow. hacía personalmente, iba a domicilio y bueno, después de que empezamos con esta pandemia, por lo menos acá en Argentina, lo comenzamos más o menos en marzo del año pasado, me empecé a conectar en Instagram, me empecé a ser conocido y bueno, y de ahí empecé a crecer y no paró y llegó gente y llegó gente y gente y de todo el mundo, porque eso también da la posibilidad, todo lo que tenga que ver con lo electrónico, con el Zoom, con Skype o con lo que sea. Y bueno, y empecé a hacer sesiones online que para mí, vos mirá lo que yo creía, que no iban a salir. En principio yo creía que online no iban a salir porque yo tenía que estar presente con la persona. Sin embargo, no, nada que Mm, ver. Por sí. supuesto que las almas están en cualquier momento, en cualquier situación. No hay tiempos, los tiempos son distintos a los nuestros, entonces no hay tiempo en cuanto a horarios, ni a lugar, ni a espacios, ni a distancias, están siempre, ¿no? Entonces, eso también es una forma clara de poder interpretar y entender de que están siempre, están en cualquier situación, en cualquier momento. Johnny, tú ahorita hablabas de las formas en que las percibes. Y dijiste Sí, que las escuchas, que las ves, que, ¿cómo más sí. las percibes? Mira, eso tiene mucho que ver con la personalidad que tenía el alma en su cuerpo físico. O sea, puedo escucharlas, Ah, puedo verlas, puedo percibir aromas, puedo percibir gustos. Hay algo en mi físico que me duele o que hay algún tipo de dolor característico que tienen una simbología para mí y me está marcando algo físico que tenía el alma antes de abandonar su cuerpo. Por ejemplo, me muestran fotos de su vida o películas de su vida, mm, entonces lo que yo voy haciendo es como nombrando eso que me muestran o que me dicen. Hay símbolos que tienen significados para mí, lo que yo hago es traducirlo, ¿sí? Y lo devuelvo traducido.
Yo siempre insisto mucho en que a veces, no a veces, pero siempre en realidad, tiene que ver la interpretación del medio en cuanto a la transmisión de claro, los mensajes o a la interpretación de los mensajes, ¿sí? claro. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que las almas transmiten mucha simbología. Es decir, por ejemplo, me muestran esta lapicera y esta lapicera y esta lapicera y esta lapicera y yo tal vez me puedo crear una historia con esta lapicera y por ahí esa historia que creo es mía y no del alma. Entonces, Ujú. cuando insisten tanto, por ejemplo, en esa lapicera, yo directamente te digo, por ejemplo, Camilo, el alma que tengo acá siempre me está mostrando una lapicera. Para vos tiene sentido. Y vos vas a decir, sí, por ejemplo, mi abuelo era escritor. O mi abuela Mm, tenía una colección de lapiceros, ¿no? No sé, ujú. en un frasco, no sé. Entonces, mucho tiene que ver con la interpretación del medio. La sesión, 100%. Entonces, eh, esto es lo que me preguntabas, ¿cómo si yo tenía más percepción en escucharlos, podía verlos? Bueno, eso va a Ujú. depender siempre del alma. Qué Las almas que interesante. hablaran mucho en la vida, en su cuerpo físico, lo van a hacer desde el otro lado. Si no hablaban mucho, van a mostrar mucha simbología, por ejemplo. ¿Sí? Eso tiene mucho que Mm. ver cómo eran ellos en su cuerpo físico. Sí, 100%. Y ahorita decías que esto es una capacidad más que un don, ¿no? Entonces me lo Sí, imagino casi como si fuera cantar o algo así. Entonces yo sí soy muy bueno cantando y me fluye desde pequeñito, como a ti desde pequeño tienes esto, esta capacidad. Pues yo a veces puedo hablar y a veces puedo cantar. ¿Es así para ti? Es que a veces puedes como elegir decir, oigan, denme una pausa, almas, que quiero relajarme, o es algo que claro, está continuo en ti. Estás cantando claro. todo el tiempo. Claro, bueno, no, en realidad eso me pasaba en un principio, cuando esto empezó a despertarse, yo iba a un lugar de mucha gente y me tenía que ir porque me sentía incómodo, porque veía las almas que tenían cada una de las personas atrás. O sea, si iba a un mall, por ejemplo, eh, veía las almas atrás de las personas. Si iba a comer a un restaurante, me chistaban de una mesa de atrás para que me dé vuelta y me dirija a esa mesa, porque el alma de esa abuela quería que vaya y que le diga feliz cumpleaños al que estaba en esa mesa. Bueno, Wow. hasta que después tuve que poner mis condiciones, ¿no? Las pautas de decir, bueno, de tal hora a tal hora trabajo de esto, o de tal hora a tal hora tengo mi vida, porque en realidad yo soy una persona que tiene su vida, que tiene su Ujú. familia, que tiene sus amigos, que tiene su estudio, bueno, hago mi vida. Entonces puse esas pautas, de tal horario a tal horario puedo estar con ustedes. O cuando hago un inicio, por ejemplo, en la sesión, ellos ya entienden que estoy abriendo esa puerta para que se acerquen. ¿Sí? Yo siempre Ok. explico que no invoco almas. Yo no quiero que vos vengas a mi sesión y me digas, mira, Jonathan, yo quiero hablar con el alma de mi abuela. No, no me sirve. O sea, no quiero ningún tipo de datos. Yo quiero una hoja en blanco en el que yo abro una puerta y por esa puerta entran todas las almas que estén relacionadas con vos. ¿Sí? Todas las almas que Ujú. tengan ganas de hablar. Si vos no tenés ganas de hablar después con un alma en especial, vos vas a decir, no tengo ganas de hablar con esa alma, yo separo y sigo con el alma siguiente. Pero Ok. trato de no condicionar tampoco al otro lado, ¿no? Porque considero de que, digamos, el tiempo que las almas vienen también a esta parte de la tierra, puede resultar un poco incómodo tal vez, ¿no? Porque yo hago como una lectura de vibraciones, ¿no? Entonces nosotros en una tercera dimensión, en esta tierra, vibramos de una forma y las almas tienen otra vibración. Entonces lo que hacen es bajar de vibración para venir a esta parte y comunicarse. Entonces, por supuesto que tienen que estar muy bien para poder hacerlo, ¿no? Entonces yo Mm, valoro mucho eso, ¿sí? Tengo mucho respeto de ese tiempo. Entonces, si vienen, maravilloso, vienen y comienzo, ¿sí? Transmito. Por eso mis sesiones no tienen tiempo. No es que yo estipulo mm, un tiempo, no tengo un cronómetro, ¿sí? Yo ujú. dejo que vengan las almas y empiecen a hablar, ¿ok? O sea, hay sesiones que duran 40 minutos, 50 minutos, 1 hora y media, 2 horas. He tenido sesiones que he llegado casi a 3 horas. O sea, me di Wow. cuenta por el cansancio físico que ya, eh, ya no podía más, pero bueno, Claro, puede pasar, puede pasar. claro, claro. Yo y ahorita bueno, ahorita vi una pregunta de alguien que está un poquito relacionada con esto, de que
la persona, o bueno, el alma es la que decide bajar acá y necesita Ujú. bajar su vibración para poder llegar acá. Sí. Preguntaban cuánto tiempo después de que una persona fallece se puede hacer una comunicación con esta alma. ¿Es algo así, digamos que para ellos existe el tiempo o no? O cómo funciona esto? Bueno, para ellos no existe el tiempo. Podemos tener una comunicación con un alma que partió hace 20 minutos, por ejemplo. Pero Ok. yo insisto siempre en el consultante, ¿no? En la otra persona, en nosotros, en lo físico, en lo emocional. Yo estoy preparado para tener una sesión en el momento, al día siguiente de que perdí a un ser querido. Por eso yo siempre digo, de 6 meses a un año, ¿sí? Por lo menos para que Mm, nosotros podamos tener un proceso, ¿sí? Una transición, un momento, un duelo, ¿sí? Cada uno tiene su tiempo y cada uno transita como puede y cómo lo siente. Entonces, yo siempre considero de 6 meses a un año, pero para nosotros, ¿sí? Cuando yo me siento en las condiciones de poder tener una sesión. ¿Está bien? Esto no tiene que ver con nada ni de psicología ni de psiquiatría, o sea, esto no es esto es, a ver, las sesiones son un complemento, me parece, para hacer un cierre, ¿no? De duelo, ¿no? Completar ujú. muchas cosas que a uno por ahí le quedaron por preguntar, por decir, por que les digan. Hay mucha gente que llega tratando de tener como esa esperanza de decir, bueno, se fue tranquilo, me escuchó cuando yo le dije las últimas palabras, se sigue conectando conmigo en mi vida diaria, y sí, porque lo siguen nombrando. Mis sesiones particularmente tienen, o yo lo pedí de esa forma, ¿no? Que sean divertidas, que siempre las almas me transmitan algo, ¿sí? Que yo pueda transmitirles y que sea divertido, que cuenten una situación, que cuenten Ujú. una anécdota, algo que nos riamos. Y siempre en las sesiones, siempre nos reímos. Por supuesto que hay momentos emotivos, porque uno se conecta desde la emoción, por supuesto que uno está siempre muy sensitivo, muy perceptivo a conectarnos, ¿no? Con la emoción. Eh, pero también siempre nos conectamos con la risa, ¿no? Las sesiones son muy divertidas también. Y de eso se trata de entender también esto, de que hay algo más, que también desde el otro lado se divierten, que también desde el otro lado les gusta vernos bien, ¿no? Les gusta que estemos bien y que podamos seguir también el camino que nos queda a nosotros físicamente por el tiempo que nos quede, ¿no? Hasta volver a reencontrarnos seguramente en algún momento, volver a cruzarnos como almas, como conexiones de almas. Genial. Jonah, ahorita mencionabas algo que me llamó mucho la atención y es lo de la hoja en blanco. Me pareció Sí, genial, ¿no? Que la persona no te dice, oye, quiero que invoques a tal persona o a tal alma, sino que tú dices, no, no, no. Yo abro una puerta, tengo una hoja en blanco y sí. pues que llega el alma que llega. Supongo que en este proceso pasa lo que tú decías, acá le decimos espero, tú le decías como en Lapicera. lapicera. Entonces tienes la lapicera, como este ejemplo que dabas de la lapicera que la persona o el alma te mostraba un lapicero y entonces tal vez era escritor. Eso es lo que llaman las pruebas de vida y de qué se trata todo este tema de las pruebas de vida, porque siento que esto le da Sí. mucho, mucha validez, mucho peso a todo este tema de la Totalmente. mediunidad. Bueno, es gran parte de la sesión en realidad, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con las pruebas de vida, los datos, la información. Vos tenés que conectar con el alma, o sea, no me tenés que creer a mí, ¿sí? Yo solamente soy una antena, solamente soy una radio que te está transmitiendo lo que me dicen. Entonces, ¿de qué forma vos Ok. tenés para comprobar de que estamos hablando con el alma de una abuela? O sea, me va a decir todos los datos, todas las características de ella, ¿sí? Física, emocionales. Bueno, eso son las validaciones. No estamos validando o estas pruebas de vida, que es esta alma con la que nos estamos comunicando. Y después, a partir de eso, por supuesto, todo lo que va pasando, cómo estás, cómo te vas sintiendo, tu progreso, tu crecimiento personal, tu trabajo, cosas que, por ejemplo, no sé, muchas veces dicen, esta casa que va a vender que no la venda ahora, o decirle que en 8 meses la casa se vende, o decirle que no es momento de cambiar el auto, o decirle que cambie las cortinas de su cuarto porque no me gusta el color, y siempre hay algo, ¿no? Que se relacione, se conecta y del otro lado se ríe porque dice, no puedo creer que me esté diciendo esto porque justo estaba pensando, no sé, en cambiar las cortinas de mi cuarto porque no me gustaba el color. Bueno, detalles, datos. No hay misterio en las sesiones, es esto, ¿sí? Son validaciones, son estas pruebas de vida, me conecto desde la emoción
y a partir de eso voy sanando, porque es sanar y es entender que no existe la muerte, ¿sí? Propiamente dicha. Lo que hacemos es trascender, ¿sí? Seguir nuestro camino. Me parece que es algo evolutivo de cada uno. Me encanta que menciones eso, porque yo también siempre digo que vida y muerte, como que nuestra mente las separa medio para tratar de entenderlas y hasta para tratar de controlarlas, pero no, Exacto, son lo mismo, son transformación y esta muerte física, o yo la llamo la última muerte física, eh, pues es una última transformación, supongo que de esta parte 3D en la que estamos ahorita. Entonces, exacto. me parece genial que menciones eso. Johnny, ¿te ha pasado algo extraño con estas pruebas de vida? Tal vez que la persona diga como, no, no entiendo nada, no entiendo nada, no me resuena nada lo que dices, y después lleguen y digan como, claro, ya Sí, entendí, o algo por el estilo. sí. Mira, a veces yo siempre les digo, traten de abrir la mente, ¿no? Porque, por ejemplo, vos llegás y tenés ganas de hablar con una abuela. Pobre tu abuela, no sé si la tenemos casada, pero pongo de ejemplo un alma de tu abuela. Eh, entonces vos querés hablar con tu abuela, querés hablar con tu abuela, querés hablar con tu abuela, y llega un tío tuyo, por ejemplo. Yo te empiezo a transmitir y vos estás con la idea de conectarte con tu abuela. Y yo te transmito datos de tu tío y vos me decís, no, la fecha no tiene nada que ver, su forma de partida no tiene nada que ver, esto que me estás contando no tiene que ver, entonces vos no estás abriendo. Muchas veces Claro. pasa eso. Y yo insisto, le digo, mirá que el alma es insistente, me está diciendo esto, 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 y cuando no logran desbloquearse del otro lado, transmito algo mucho más preciso, o sea, le pido más precisión. Y una vez que digo eso, me dicen, ah, es tal persona. Pero porque la gente también a veces, el consultante llega con la idea de comunicarse con tal persona, y a veces es una obra de teatro, y para que llegue el protagonista, antes llegan personajes secundarios. ¿Sí? Ya. Entonces, hay que conectarse con eso. O hay momentos, por ejemplo, que es muy normal, por la emoción, por los miedos, por los nervios, por lo que sea, que uno olvida datos. Pero si a mí me lo están Mm. diciendo, confío en eso que me están diciendo. Yo confío en eso y hago hincapié y pido más datos o trato de decirles que me digan algo más para poder desarrollar eso. Muchas veces son por lo general, muy precisos en lo que dicen. Claro. Entonces, insisto en eso, insisto en eso. Y vos me decís, no, no logro entender, no logro identificar, no logro saber. Termina la sesión y al día siguiente me escriben. Tal cosa que me dijiste, sabes que tenías razón, era por esto. Tal otra cosa que me dijiste, sabes, bueno, pero es por la emoción de uno también, ¿no? Entonces, es entendible, yo ya tengo la experiencia, o sea, suele pasar todo esto, ¿no? Entonces, yo siempre les digo, hay que darse días, ¿no? Porque va cayendo la información que uno va recibiendo en un momento en el que está conectado 100%. Uno está con la emoción así, abierto, entonces estás como muy vulnerable las personas, ¿no? Entonces Mm. yo trato de respetar también eso. Si a vos no te viene, yo siempre les digo, si a ustedes no les vienen los datos automáticamente, no sirven, lo dejan. Ujú. Seguramente si el alma quiere, yo voy a volver esos datos. Me van a dar algo más preciso, ¿sí? Pero la idea es Ujú. que la persona se relaje, se conecte con eso y que entienda que estamos hablando con el alma de su ser querido. Interesantísimo. Por acá hacían un comentario muy chistoso y decían, pobre tío del secundario, ¿no? Que el alma secundaria. Claro, claro, pero bueno, pasa eso. Yo lo imagino como una obra de teatro. A veces me preguntan, ¿cómo es que los ves? ¿Los ves como me estás viendo a mí? Y ahora no, yo siempre pongo un ejemplo. Imaginen cerrar los ojos e irse a una situación de cuando eran niños. ¿No? Mm. Verse comiendo o corriendo por tal lugar o sentados en una mesa con la abuela, con el abuelo. Bueno, es como eso, es como cerrar mis ojos e imaginar que estoy viendo eso, para que se entienda. O lo mismo escuchar, ¿no? Una voz femenina, una voz masculina. También tengo, cuando hay una abuela, siempre viene una misma abuela, o sea, para mí es algo característico una abuela, yo siempre digo que ya la tengo cansada la abuela del otro lado porque siempre viene ella, ¿no? Entonces, bueno, son formas que yo tengo, son personales, son mías, son todo lo que tenga que ver con con las simbologías. Cuando yo hago talleres, yo estoy dictando talleres de intuición y percepción, entonces me dicen, ¿qué significa para vos tal cosa? Bueno, para mí puede significar esto, pero para vos significa tal otra cosa. ¿Sí? Entonces es muy personal eso, Ujú. ¿sí? Es muy personal. Genial.
Genial. Oye, en esta misma línea del pobre tío secundario, eh, hablemos un poquito más del otro lado, ¿no? Ya hablamos Sí. un poquito de acá, de lo que pasa acá, hablemos un poquito más del otro lado. El tío secundario puede sentirse mal, el tío secundario, el alma puede tener una emoción, en otras palabras. No, para mí, personalmente, considero de que las almas no tienen emociones. La emoción es parte de lo físico, la emoción es parte del ser humano. ¿Sí? Es todo lo que tenga que Ujú. ver con lo terrenal. Una vez que uno abandona su cuerpo físico, deja todo. Abandona todo. Sí, sí, hay una conexión desde un amor universal o un amor, como lo quieran llamar, como cada uno se conecte. Hay algo que nos conecta con las almas y las almas reciben eso, ¿no? Muchas veces me dicen, si lo lloro, lo retengo, si le prendo velas, lo retengo. No, o sea, no retenemos a nadie. No existe un purgatorio, no existe algo, no existen las cavernas, no existe el infierno, o sea, no existe para las almas eso. Abandonan un cuerpo Había varias físico. preguntas así. Yo no Sí, puedo ver las preguntas. no, Pero había, abandonan, te digo que justo había varias preguntas que sí, preguntaban si existe el infierno, si existe el infierno. Qué bueno que las respondes. no, no, ni el purgatorio, bueno, eso son creencias y la creencia que tenga cada uno se respeta, ¿eh? Yo estoy contando desde mi experiencia y de lo que yo puedo ver de acá, o sea, desde acá hasta una puerta. Siempre me preguntan, ¿qué hay Mm, más allá? Si yo tengo ganas de irme, ¿me voy a encontrar? No lo sé, no sé qué va a pasar del otro lado. Una vez mm, pregunté a un alma, le digo, ¿qué hay más allá? Porque yo veía tres puertas. ¿No? Entonces yo le digo, ¿qué había en la última puerta? Le preguntaba. Y me miró y me dijo, eso lo vas a averiguar vos cuando vengas acá. Cuando llegue tu momento de tener que partir, lo vas a averiguar. Hay misterios también desde el otro lado. O sea, no podemos saber. claro. El que te diga qué pasa del otro lado, no sé. A ver, distinto una experiencia cercana, ¿no? A la muerte, que es otra cosa. Pero digo, alguien que pueda ver a las almas un poco más, no sé, hasta acá se ve, hasta acá me conecto, ¿sí? Ujú. No sé si quedó claro. Súper claro. Oye, y las almas que acá, por ejemplo, si tu alma y la mía acá en la parte terrenal, pues tenemos cercanía de alguna manera, o yo con mi familia, tú con la tuya, cuando nos vamos, cuando trascendemos nuestro cuerpo físico, ¿allá se encuentran o no? Porque por acá había una pregunta así. No sé si comparten un tiempo desde el otro lugar. Lo que sí te puedo contar es que en el momento de la sesión, si hay, por ejemplo, tres personas que partieron conectadas con vos y que se presenten, se manifiesten en el momento de la sesión, van a estar esas tres personas. O sea, en ese momento hay una conexión. ¿Sí? Lo demás es relativo, lo demás es simbólico. Hay, por ejemplo, almas que me dicen, que les transmita o que si recuerdan en el momento previo a abandonar su cuerpo físico, ellos nombraban, por ejemplo, a su madre o a su padre o decían que los veían, Mm, ¿sí? Como que ok. los venían a buscar. Bueno, eso es la otra Ajá. parte, esa es la parte donde el alma de cada uno está casi por abandonar el cuerpo físico. Entonces, Ok. la forma, la percepción y la intuición está mucho más desarrollada en ese momento, está como a flor de piel. Entonces, Mm, como todavía está conectada a la parte física, al alma puede percibir esas almas que están desde el otro lado. No sé si es claro esto. sí, 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 claro, ¿Sí? claro. Es como, sí, es como si se Sí. vuelven un poquito tú, ¿no? Tú siento que andas Claro, con un pie allá, un pie sí, es acá como y por ya la sensibilidad. liberarse todo, ¿sí? Es como desconectarse del todo y estar Ujú. conectado 100% con su alma, con la esencia. Entonces es como ver, no con esos ojos del alma. Eso es ese fondo, ese interior del alma que si nos ponemos a vernos todo, se ve el alma a través de los ojos. Genial, ¿no? Oye, hablabas al principio de que este tema de la mediunidad es una capacidad, ¿no? Que se puede Sí, aprender. Y yo creo que eso despertó varias sí. alarmas en los que nos están escuchando y se preguntan, ok, ¿cómo? Y creo que detrás de muchos también puede haber, y no es como muy miedoso, porque ya vi varias preguntas que decían, oye, ¿y los ves en su forma física o es una sombra tenebrosa? Claro, ¿Quieres como claro. contarnos un poquito ahí Sí, al respecto? bueno, como les digo, es una capacidad, todos lo podemos tener, sí, todos están preparados para hacerlo, no creo que todos. ¿Por qué? Porque hay cosas que nos pueden transmitir miedo, o sea, yo tuve que transitar ese miedo, ¿no?
Al principio, cuando yo en una de las sesiones que me conectaba, por ejemplo, cuando había personas que habían tenido un accidente automovilístico, se presentaban cómo había quedado su cuerpo Ujú. físico después del accidente. Entonces, a mí no me gusta ver Wow, eso. La verdad que a mí me da claro, miedo, no, o sea, no me gusta. ¿Sí? Entonces, esa fue una de las cosas que también pedí. O sea, por que favor, no. no hace falta que se presenten o que se muestren de esa forma para que yo transmita esto. No va por este lado. Yo no voy a Ok. transmitir esto además. ¿Sí? Esta fue una de las pautas. También lo respetaron. Yo ahora veo una figura humana con luz. ¿Sí? Como decirte, figura humana de luz. ¿Sí? Mm, Eh, Esto se puede ir desarrollando, ¿sí? Pero esto es práctica. Es como decías vos recién, un cantante, una persona que canta, que nace con buena voz, ¿sí? Y la va a ir seguramente desarrollando durante toda su vida a ser un mejor cantante. Pero vos claro. ya naciste con eso. O sea, ya tuviste el Ujú, recuerdo. Yo insisto con que tenemos que ayudar a nuestra alma a recordar. Y vamos a la par. Es paralelo. Entonces, ujú. yo ya nací con esto y para mí fue fácil. Seguramente para una persona, ahora a los 40, a los 50 o a la edad que sea, porque en mis talleres han venido de todas las edades, se despierta y se conectan y es fácil y es claro. ¿Sí? Hay mucha gente que ve que tiene una capacidad. Y hay gente que por ahí me dice, la verdad, Johnny, no vi nada, no me conecto con nada, no siento nada, sí puede ver tal cosa, sí puede... Bueno, porque también viene la parte emocional de uno, los miedos, ¿no? Mm, El confiar, el estar seguro, porque uno tiene que dejar la mente pensante de lado. Eso es lo primero que uno tiene que hacer. Mira, uf, yo, por ejemplo, como yo también soy muy mental, en los momentos de las sesiones yo siempre tengo un cuaderno. Mira, ujú. así engaño Wow, a mi mente. Escribo, ¿sí? Le digo a mi mente, vos escribí que mi otra parte va a ir del otro lado para conectarse con las almas, por ejemplo. ¿Se genial, entiende? genial. Entonces, sí todos lo pueden hacer, no, no todos pueden, a ver, tener una forma rápida de poder conectarse, de poder ver, de poder percibir, de poder escuchar, eh, pero practicando se puede desarrollar. Hay algunos que tiran la toalla, como se dice, porque no ven al principio o no se conectan al principio, pero siempre insisto, esto es practicarlo. Hasta a mí me Claro. pasa, cada sesión es una historia distinta, cada consultante es una historia distinta, cada alma es una historia distinta. Entonces, cada sesión es un aprendizaje también para mí, ¿sí? Porque se van sumando simbologías, Mm, se van sumando formas, se va sumando información, ¿sí? Características que tienen que ver algo para mí. Mira, me ha pasado, por ejemplo, en sesiones, para que te des una idea, donde el alma, es, a ver, ¿cómo lo explico para que lo entiendan? Es como, yo veía que había algo oculto, ¿sí? Y ujú. lo podía relacionar por el lado del parentesco del alma con el consultante. Pero el alma no decía nada. Y yo interpreté que tenía que ver tal vez con que el alma era su padre, por ejemplo, de corazón y no de sangre. Pero el alma nunca me lo dijo y yo lo interpreté. Al final de la sesión, cuando yo le digo a la persona, ¿hay alguna pregunta que vos quieras hacer que yo no te haya respondido? Y me dice, quiero saber si mi papá de verdad era mi papá de sangre o era mi papá de corazón. Wow. Entonces, ¿yo qué puedo decir? ¿No? Primero, ahí descubrí una forma de interpretar para mí, lo entendí, pero si el alma no me Ujú, transmite nada, yo no digo nada. ¿Sí? ujú. Por ejemplo, eso es un ejemplo de lo que me ha pasado. Entonces, uno tiene que ir practicando para ver qué es lo que puede pasar desde el otro lado. ¿Sí? Tiene que buscar también las formas de protección, qué es lo que tiene que hacer, es lo que yo hago y lo que siempre recomiendo hacer en los talleres, lo que transmito. Entonces, uno tiene que respetar también desde el otro lugar. Tiene que respetar la responsabilidad, que uno es una radio, está bien, ¿sí? Yo transmito lo que me dicen, pero también tengo que tener cuidado en lo que digo, tengo que respetar la Ujú. emoción de la otra persona. El consultante llega con su emoción a flor de piel, llega vulnerable, entonces yo tengo que Mm, respetar eso. claro, Me conecto mucho a través de eso, me conecto mucho a través de la emoción, porque lo siento, yo lo siento así, siempre fui así, ¿sí? Pero todos súper lo pueden genial. hacer, ¿eh? Todos lo pueden hacer. Solamente hay que tener paciencia y practicar, 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 practicar. Por acá preguntan, protección, ¿por qué? ¿Por qué? Porque estamos entrando a un lugar que no sabemos
que va a haber desde el otro lugar. Si bien yo pedí comunicarme con almas que ya estén elevadas, que hayan transitado su proceso, que estén en luz, como cada uno lo quiera llamar, pero no sé qué hay más allá. Estoy entrando a un lugar desconocido, estoy dejando mi 3D para entrar a un 4D. Entonces, me Mm, tengo que proteger de cualquier situación. Yo, Jonathan, ¿sí? Considero esto. Otros medium tal vez no los hacen, o otros canalizadores, que es otra cosa, tal vez no lo hacen. Yo sí lo hago. Yo me claro. protejo de cualquier forma, o lo que, con lo que cada uno crea, eh, me protejo yo, sí. Bueno, tiene algo de sentido, ¿no? Es como si tú y yo ahorita vamos a una selva, pues hay precauciones que tomar en este nuevo lugar donde vamos a estar, Sí. ¿no? Por acá preguntan que si sirve una cinta roja en la cintura. Ah, porque, mira, no sé si ves, mira lo que se ve. Es de noche acá. Ah, Es una vaquita. No sé dónde salió, una ¿eh? marquita. Sí, sentía que algo me Wow, caminaba en la mano y me di cuenta. No. Eh, mira. sí, no sé, sé que hay algo con la cinta que se pone en el ombligo para que no entren cosas por el ombligo, pero eso tiene, son creencias, son cosas que, mira, lo que le sirva a Claro, la persona del otro lado está muy bien. Yo siempre digo, si está bien. crees en ángeles, en virgen, en santo, en Dios, en lo que vos creas, ponelo como protección, ¿sí? Para comunicarte o conectarte. Es una forma, ¿no? Que se utiliza y me parece que es adecuada para mí, pero hay gente que no le hace falta o no le interesa eso. Sí, está bien, está perfecto. Perfecto. Yo, a veces se usa la palabra intuición, mediumnidad. ¿Por qué no nos ayudas a tener un poquito de claridad, como cómo se relacionan, son lo mismo, una está arriba de la otra, cómo funciona este tema? Mira, lo que tiene que ver con la intuición, la percepción, es lo que cada uno puede lograr, o sea, captar. La mediumnidad es la interpretación de mensajes de las almas. Yo lo considero así, ¿sí? La mediumnidad es la capacidad de poder conectarse, de poder dejar mi parte física, mi mente de lado para que mi lado emotivo se pueda conectar con el otro lugar. Y Ok. ahí entra la parte de la intuición, la percepción. ¿Qué estoy intuyendo yo? O si para mí es fácil intuir eso que estoy viendo o está sucediendo, ¿sí? Para yo poder interpretarlo. ¿Sí? Es como, es una forma de sensación, es como algo sensitivo, no es como algo emotivo, es algo que uno puede incorporar y devolverlo. ¿Sí? Entonces, desde mi lugar me parece que la intuición es, o la percepción, mejor dicho, algo intuitivo me parece que es como ir como un poco más adelante, ¿sí? Lo Ujú, perceptivo es esto, lo sutil, cómo yo puedo entenderlo. En mi caso, los escucho, los veo, esto es lo que yo te voy diciendo. Hay otros medios tal vez ujú, que solamente ven, pero no pueden escuchar, hay otros que lo hacen viceversa, o sea, de la forma contraria, solamente pueden escuchar y no ver, hay otros que solamente se conectan con símbolos. Yo por ujú. suerte tengo como un gran abanico de posibilidades de conectar, pero Genial. tiene que ver con eso, desde el lugar, desde sentirlo, no desde incorporarlo y devolverlo. Ok, ok, genial. Por aquí hay varios comentarios que también comparto esta duda y es, si yo quiero practicar, si yo quiero entrenar mi intuición, si yo quiero sensibilizarme con estos temas, ¿tienes algún tip práctico, algo que podamos hacer en el día a día para comenzar a afinar esta intuición? Eh, lo que pasa es que en mi caso fue algo que se despertó rápido, no es que fui trabajando. Natural. Mm, Claro, lo que yo, bueno, en el taller se hace un ejercicio específicamente con una foto, mm, ¿sí? Vamos trabajando sobre una foto que tiene un compañero y lo vamos trabajando durante una semana, desde un encuentro hasta el otro. Eh, a veces, por ejemplo, yo lo que solía hacer era conectarme con números. A mí no me va tanto, no me va muy bien, por ejemplo, si vos me decís, Jonathan, tengo una foto acá, vos la estás tapando, y vos me decís, quiero que me digas cuántas personas hay en esta foto. Y yo tal vez no adivino, no intuyo cuántas, porque ahí yo vi y entendí que había un tercero desde el otro lado que me transmitía algo y yo lo transmitía. ¿Se entiende? O sea, no es ok, que yo adivinaba, porque a veces ya, me dicen, pero ya, vos qué ya, ya. haces? ¿Entrás en la mente del consultante y lees su mente? No.
No. Porque eso ya sería como adivinar, no estar como adivinando qué es lo que pasa del otro lado o qué vos estás intuyendo, pensando. No, yo escucho a alguien desde el otro lado que me está diciendo tal vez lo que sí, vos estás pensando, no sé, cambiar de trabajo, dejar todo e irte a vivir a otro país, tal vez. Pero tengo a alguien Ujú, desde el otro lado que me lo está diciendo. Entonces, siempre claro. trabajé desde ese lado, ¿no? Como poder interpretar de la forma más clara y precisa lo que me está diciendo el alma. ¿Se entiende? Ujú. Entonces es un Sí. poco difícil que les pueda transmitir algo para que ustedes puedan practicar eso. Existen otras cosas eh, para hacer una sesión en específico de mediunidad, ¿sí? Ujú. Eh, pero es como, es esto lo que te explico, es escuchar desde el otro lado. Para mí me resultó mucho más fácil eso, no voy tanto por el lado de esto, de intuirlo, ¿cómo puedo hacer para trabajar eso? No lo sé. Genial. Es otra Y cosa la que puedo. totalmente. Y bueno, ahora decías algo súper clave, creo yo, y es, hay que dejar un poquito de lado la mente tan lógica y analítica, ¿verdad? Sí, Entonces, tú ahí vi que lo haces entonces en tu cuaderno y entonces rayas o distraes la mente dibujando, sí. supongo. ¿Tienes algún otro tipo así como? Porque, a ver, yo siento que esto no solo nos ayuda en la mediunidad, tenemos que silenciar un poquito a veces esta mente intensa y pues Sí, cualquier tip sería buenísimo. esto tiene que ver con la práctica. Yo, por ejemplo, yo tengo mis emociones, yo escuchaba a veces que decían, no, para hacer mediunidad tenés que meditar, o sea, no tenés que tener enojos, tenés que ser casi Wow. una persona elevada. Yo soy una persona normal, que llora, se enoja, se pone triste, no me gusta algo y pongo mala cara, o sea, soy una persona normal, pero en el momento de la sesión me conecto en la sesión y se va todo, ¿sí? Es claro, yo cierro los ojos y me conecto con lo que está del otro lado, puedo verlo. Cuando hay algo que no está siendo claro, o vuelvo a esto, si me está mostrando una lapicera y yo estoy haciendo una historia a esta lapicera, es mi historia, yo estoy interfiriendo en el dato este. Entonces le digo a mi mente, no, 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 escribí, dibujá, y vos hablame. ¿Sí? Le digo al alma, vos hablame. ¿Está bien? Entonces, esa es mi forma de manipular a mi mente, digamos, de decirle, bueno, vos Mm, quedate de este lado, ¿sí? Porque yo también soy muy mental. Yo siempre soy ver para creer, ¿eh? O sea, yo creo en esto porque mm, me conecto, recibo y transmito, pero al principio me costó mucho, Camilo, entender que había algo, una persona fallecida desde el otro lugar que me estaba hablando y yo tenía que transmitir eso que me decía la persona. Yo muchas veces tuve miedo, tuve vergüenza, ¿sabe la cantidad de veces que yo fui a lugares, se presentaban las almas de los familiares fallecidos y me decían, por favor, decirle que tal y tal y tal cosa, porque tal y tal otra. Y yo no le decía por vergüenza, porque no tenía wow, confianza, porque no estaba seguro, y las almas venían. Entonces, cuando wow. me conecté y entendí que de verdad había algo más, que existía algo más después de esto, después de dejar el cuerpo físico, no dudé más. Entonces, si el alma viene y me transmite algo, y vos por ahí sos escéptico, no crees, o no te conectás, o no entendés, o no sabés, yo te lo Mm, transmito igual. Te explico, te lo transmito, y si vos lo recibís, perfecto. Si no lo recibís, yo ya ujú. hice mi trabajo, transmití lo que el alma tenía para decir. Ujú. Buenísimo, claro. No, no podemos definir si está abierta la persona a recibir esto o no. Totalmente, totalmente, totalmente. Oye, genial. Jonah, yo siempre digo que después de la muerte una relación no se acaba necesariamente y justo la pandemia empujó muchas de estas muertes que tal vez no nos esperábamos, un poco más impredecibles y abruptas, en la cual muchas relaciones se ven como un poco frenadas, pero yo digo que esa relación en realidad no es necesario que se termine, sino que se va a transformar. ¿No? Lo que pasa es que ya no estamos en una relación con una persona pues de carne y hueso, tangible, tan densa como nosotros. Esta persona está en un estado mucho más sutil probablemente, entonces no podemos esperar que esta relación sea igual que cuando estábamos igual de densos los dos. Entonces, Exacto. mi pregunta para ti es, ¿cómo hacemos para ir reconstruyendo esta relación con las personas, si es que queremos, con las personas que trascendieron? ¿Cómo hacemos para tal vez identificar cosas más sutiles? ¿Cómo hacemos, no sé, tú cómo lo has hecho?
Mira, en mi caso particular, en las pérdidas cercanas que he tenido, antes de conectarme 100% con la mediunidad, ¿no? De entender que había algo más, eh, yo después con el tiempo entendí que había que conectarse desde este amor universal, ¿no? Desde esto, desde esta conexión que es como que sale desde el pecho. Me gusta como nombrarlo o señalizarlo como salir desde acá, no este sentir. Volver a conectarse desde ese amor, ¿sí? Y entender de alguna forma que existe algo más, que nosotros estamos viviendo otra realidad, otro momento distinto al que están las almas, ¿sí? Entonces, lo importante es transitar el duelo, ¿sí? Llorar, conectarse con la emoción. Viste que son distintas formas que tiene el duelo en transitar el duelo, ¿sí? Los enojos, las tristezas, bueno, hasta incorporarlo, entenderlo, ¿sí? No hay tiempos, ¿sí? A mí no me gusta esa frase cuando te dicen te acompaño en el sentimiento. Para mí es la Mm, frase más horrible que existe. No me podés acompañar en el sentimiento, porque tu sentimiento es tu sentimiento y mi es sentimiento es mi diferente. sentimiento. Ujú. Entonces, si, por ejemplo, vos perdiste a un abuelo y yo perdí a mi abuelo, tu abuelo por ahí con vos fue de una forma y conmigo fue de otra. Entonces vos lo sentís de una forma y yo lo siento de otra. ¿Se entiende? Entonces, esto es personal e individual. Uno tiene que ir transitándolo, ¿sí? Siempre tiene que buscar, por supuesto, ayuda si lo necesita, como lo hice yo en su momento cuando busqué ayuda profesional, porque no entendía qué era lo que pasaba, qué era lo que yo sentía en Mm, mi pecho, qué era esta tristeza que yo sentía, ¿sí? claro. Hasta que entendí mentalmente, porque soy mental también, entendí lo mental, después pasé a lo espiritual. Después pasé a Mm, entender que existía algo más y que me conectaba. ¿Cuáles son estas formas de comunicación? Muchas veces estoy pensando en alguien, se cae algo. Estoy pensando en alguien, aparece una mariposa de la nada. Estoy pensando en alguien, entra un pájaro o veo un pájaro característico que digo, listo, fue una respuesta. O sueño con esa persona. O ujú. escucho mi nombre con la voz de mi ser querido. Son Genial. sutiles, uno tiene que estar atento, porque a veces con la idea de que va a venir el alma de este lado o va a venir mi ser querido y me va a decir, hey, fíjate de cambiarle las ruedas al auto porque están destruidas, entonces uno se conecta con eso y quiere que sean precisos y a veces es sutil. Sí. Son sutiles y por Mm, supuesto que van a buscar la forma más sutil de comunicarse para no hacernos asustar, porque entienden también que si claro. pasa algo extraño, la otra persona se va a asustar. Entonces, siempre buscan sutil. Los sueños es una gran forma también de comunicación de ellos. No Ujú. siempre tiene que ver la forma en que uno lo sueña, porque, por ejemplo, hay gente que sueña a su ser querido y lo ve triste. Entonces me pregunta, soñé con mi ser querido y lo vi triste. Bueno, quédate con la comunicación que lo viste, quédate con que él se metió en tus sueños para poder transmitirte que está, que se conecta. ¿Y por qué está triste? Porque vos lo sentís así, porque vos estás triste y vos lo recordás con tristeza. ¿Se entiende? Mm, Es ujú, tu proyección del alma. ¿Sí? La estás viendo ya. triste porque vos estás triste. Ujú. ¿Sí? Pero quédate con esa conexión, quédate con que la viste, ¿sí? Porque es su forma de conectar. Interesante todo esto. Oye, hay preguntas buenísimas. Se nos está pasando el tiempo súper rápido. ¿Puedes hablar del ectoplasma? Cuéntanos qué No es puedo eso. hablar mucho, a ver, no puedo hablar mucho porque eso, el ectoplasma se ve cuando se hace mediunidad de incorporación. O sea, yo presto mi cuerpo físico, Ah, ok. ¿sí? Todos mis sentidos para que el alma o el espíritu entre, ¿sí? Y utilice mi voz, ¿sí? Mi cuerpo para poder comunicarse. O sea, el ectoplasma se ve en los momentos de las sesiones de incorporación, de mediunidad de incorporación, que yo no hago y no recomiendo. En mi caso particular, Jonathan. ¿Sí? Yo tenía una Ujú. incorporación hace mucho tiempo, no me gustó, porque además yo no lo quería y sin embargo eso entró, es doloroso, terminé cansado todo el día, no lo recomiendo. Yo Ok. pero eso tiene que ver con leptoplasma, no. Es una sustancia que segrega por todos los orificios el medio, la persona que está canalizando. Mm, Es un poco interesante. difícil de explicar, ¿no? Pero no tiene que ver conmigo porque no lo hago. Súper, ok. También había unas preguntas con respecto a la forma de morir y qué pasa con el alma con ciertas formas de morir. Específicamente preguntaban por el asesinato y por el suicidio. ¿Afecta en esto en algo el tránsito después de fallecer al alma? Yo considero de que no.
considero de que no importa la forma en la que abandona su cuerpo físico el alma, van todas al mismo lugar, van todas en un mismo momento. Además, no se olviden que son otros tiempos, es todo mucho más rápido, es mucho más Mm, acelerado. Yo aprendí a medir el tiempo en el momento de la sesión. Al principio, cuando hacía sesiones, iba rápido, rápido, rápido. Entonces me decían, no ujú, entiendo. Claro, porque yo iba al tiempo de ellos, entonces le pedí que bajen la forma de transmitirlo, ¿se entiende? mm, Son otros tiempos. Entonces, las almas transitan lo que tienen que transitar y siguen su camino, ¿sí? ok. Pero todas van al mismo lugar, todas Mm, transitan un mismo momento, una misma situación. No importa la forma en que abandonen su cuerpo físico. Mucha gente me pregunta que por ahí ha tenido familiares que se han suicidado y una de las cosas es esto, ¿no? Siempre les hicieron creer que el alma queda dando vueltas, ¿no? Queda ujú. en pena y no, no existe. Les aseguro que las almas cuando abandonaron su cuerpo físico lo primero que quieren es seguir, no seguir trascendiendo. Una vez que uno abandona el cuerpo físico, sigue, continúa. ¿Está bien? Genial, 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 genial. Hoy, Juana, por acá hacían otra pregunta buenísima que creo que también comparto y es, cuando yo tal vez identifico algo como una intuición, ¿no? Siento que esto debe ser así o esta persona me mandó un mensaje. Me preguntaban ahí, ¿cómo hago para diferenciar entre si es intuición o si es mi mente? Sí, la mente lógica analítica que sacó alguna conclusión. ¿Tienes algún tip por ahí? Bueno, yo lo voy a explicar desde mi lugar, que creo que ya lo dije. Al principio, cuando yo empecé a conectarme, me preguntaba, ¿es algo que estoy imaginando yo? Yo escuchaba, lo transmitía y la persona se conectaba con eso. O sea, todo lo que les iba transmitiendo correspondía a eso. O sea, yo pude identificar a través de eso que no era algo de mi imaginación. Pero vuelvo a repetir lo mismo. En mi caso, en la mediunidad, tengo un alma desde el otro lado, ¿sí? Que me transmite eso. O sea, yo estoy como avalando algo que me está diciendo un alma. ¿Se Ok. entiende? Sí, sí, ¿Sí? sí, sí. Súper. Por aquí me devuelvo a la pregunta anterior y le suman otra condición. Ya no es asesinato, ya no es suicidio, sino el Alzheimer. ¿Qué pasa con el alma cuando la persona en vida pues tiene Alzheimer, ya no tiene una conciencia eh, funcional como la nuestra y, y fallece? Preguntan ahí que si después de fallecer el alma queda con alguna condición similar. No. Tienen que entender que el alma, una vez que abandona su cuerpo físico, todo lo que había en su físico queda acá. ¿Sí? El alma se Mm, encuentra bien, el alma abandona absolutamente todo, ¿sí? Deja el todo. envase acá. Entonces, por ejemplo, en el Alzheimer, perdón, tengo una simbología, ¿no? Entonces, yo sé que cuando no hay claridad en la mente del alma, tiene que ver con eso, ¿no? Entonces yo le digo, eh, ¿su partida tuvo que ver con tal cosa? Sí. Bueno, me dice automáticamente que todo eso que había olvidado o que estaba olvidando antes de abandonar su cuerpo físico, él lo recuerda. ¿Sí? Y me Ujú. empieza a contar un montón de situaciones, ¿ok? Para que entiendan del otro lado que él empezó a recordar, o ella, bueno, dependiendo del alma, que empezó a recordar todo eso que había olvidado, por ejemplo, que se había ido de su mente. ¿Sí? Nada existe, no hay dolores, todo lo que uno recuerda quedó atrás, en el momento en que abandonaron el cuerpo físico. Eso hay que Genial. dejarlo en claro y tienen que quedarse tranquilos también desde el otro lugar. Buenísimo. Yo siento que eso da mucha paz. También en los acompañamientos de duelo que hago, lo primero que me dicen es, oye, necesito saber que no está sufriendo, necesito saber que está Total, bien. Y bueno, creo que esto nos da mucha paz ahí al respecto. Jonah, totalmente. hacen una pregunta que creo que muchos pueden tener en la mente, pero no se habían atrevido a hacerla y acá la hicieron y me parece genial y es, oye, ¿qué pasa con lo de los fantasmas? ¿No? Porque a veces nos dicen, acá hay una casa embrujada y ahí si entras, pues la vas a ver o lo vas a ver. Eh, ¿cómo percibes tú esto? Yo creo que todo lo que tenga que ver con algo que me asuste no es algo familiar, no es algo mío, no es algo cercano, ¿sí? Es algo que está tratando de alejarme de ese lugar. Yo considero que eso tiene que ver con una vibración de un alma que esté en ese lugar o que ocupaba un cuerpo físico en ese lugar específico.
¿se Ujú. entiende? Y que quedó en ese lugar. Pasa que ahí ya estaría entrando otros terrenos que no corresponden a mí porque yo solamente hablo con almas que ya están trascendidas, que ya pudieron trascender, ¿sí? Que Ok. ya están en un momento en el que pueden transmitir un mensaje. A mí particularmente siempre me pasó que entraba a un lugar y me sentía incómodo y tenía miedo y seguramente algo pasaba. Mm, Pero a mí también me produce miedo porque es algo ajeno, es algo que yo no elijo. ¿Se entiende? Pero eso me parece que tiene que ver más con una vibración, de una energía, ¿sí? No con un alma, no con un ser, no con un espíritu. ¿Se entiende? ujú. Sí, 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 totalmente. Buenísimo. Por acá hay otra pregunta buenísima. ¿Las almas ven todo lo que nosotros hacemos? Sí. Y eso es una de las cosas que también conté en el momento cuando las almas empiezan a contar todas las cosas póstumas, ¿no? Lo que pasa después de que ellos abandonan su cuerpo físico. Los Mm, nacimientos, eh, no sé, por ejemplo, me dicen, decirle que el día que le dieron su diploma, yo estuve ahí, ¿no? Que estaba linda vestida con tal vestido de tal color, por ejemplo. O que el niño que vino lo conocí yo antes, porque siempre ellos lo conocen antes. Es como pasar por ellos los nacimientos y venir a la Tierra, ¿no? Venir a esta dimensión. mm, Por supuesto que sí, pueden ver todo en cualquier momento, en cualquier situación, siempre, muchas veces nombran viajes. Yo digo, por ejemplo, me está nombrando un viaje a tal lugar. ¿Lo hiciste? Sí, fui. Bueno, ella me dice que estuvo ahí presente. Estuvo con vos en ese lugar porque era un viaje que habían planeado ustedes dos, por ejemplo. Me dice, sí, lo habíamos planeado nosotros dos, yo quise viajar en honor a ella, por ejemplo, ¿no? Bueno, ella me está diciendo que estuvo acompañándote en ese viaje, que estuvo ujú. como energía, que estuvo como algo. ¿Sí? Esas son las Genial, pruebas, para genial. mí es maravilloso. Ahí conectás, ahí vos entendés también que existe algo más. ¿Sí? Ese es mi Mm, propósito, que desde el otro lugar también, no que crean en mí, sino que se conecten con eso y que entiendan que existe algo más, que la muerte no existe, o sea, que trascendemos, ¿sí? Pero mientras tanto, mi vida en mi cuerpo físico lo transito, genero, crezco, evoluciono y sigo, ¿sí? Es una evolución, es evolutivo esto. genial. Joana, ya para ir terminando, esta sí es una pregunta un poco más mía porque me llegan muchas personas a los acompañamientos en duelo con duelos gestacionales, ¿sí? Duelos perinatales, duelos neonatales. Es decir, sus bebecitos o no alcanzaron a nacer o nacieron y murieron pronto. Y es uno de los duelos que he visto que como que la sociedad los atiende menos porque hay muchos que hasta dicen, no, 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 eso no era nada. Como así que no era nada? Era mi hijo o mi hija y todas las expectativas que tenía sobre él o ella. Y es un duelo difícil, sí, es un duelo difícil. Entonces, no sé si en las consultas te han llegado almas de tal vez niños, de bebés, y si las ves igual o cómo se comunican ellos o ellas, o cómo es esa parte. Sí, me llegaron, tengo sesiones, son unas de las sesiones que yo considero que son las más claras, Mm, porque no sé si tendrá que ver con la afinidad que tengo con los niños o con las almas de los niños, pero son muy claras para mí, los puedo percibir automáticamente, son claros conmigo, se acercan y hablan. Yo tengo una simbología cuando hay niños, ¿no? Que partieron en el momento de su gestación o que nacieron y partieron al momento, a unos días o semanas. Eh, yo los veo, son niños, son almas, es como verlos chiquititos y a medida que se van acercando a mí, van creciendo, se van haciendo grandes, ¿sí? Entonces, eso para mí es una forma, una simbología, mejor dicho, de evolución, ¿sí? De que esta alma su camino siguió evolucionando, se convierte en grande, mm, no quedó chiquito, no existe wow. eso de que el alma que fallece chiquito queda chiquito, no, sigue y es automático, es como el alma de los animales, que los animales tienen alma al no estar contaminadas, al ser inocentes, al no tener nada en su mente, parten rápido, ¿sí? Partieron y su alma ya está desde el otro lado. Eso hay que entenderlo, ¿sí? Eh, tengo sesiones. Me pasaba al principio, mirá lo que es la mente y lo que es la parte de mi condición, ¿no? Como yo me condicionaba, yo decía, pero ¿yo qué le puedo transmitir a la otra persona si no compartió eh, o si compartió poco tiempo o no compartió tiempo porque lo estuvo gestando.
pero eso era algo mío, ¿no? Era como Mm, tal vez un prejuicio mío que yo podía transmitirles. Y salen maravillosas porque hablan de todo lo que sucede después de que wow, ellos abandonan su cuerpo físico. ¿Sí? Es como wow, ir contándole la vida, por ejemplo, a la madre que está del otro lado, a los padres que están del otro lado. Para mí son muy emocionantes. La verdad que no, siempre digo, no, nunca me voy a poder poner en el lugar de un padre o una madre que perdió a un hijo, ¿no? Ni importa el tiempo, ni importa el tiempo, ¿sí? Eh, pero yo siempre trato de transmitirles esto, de que él sigue, de que él está, de que sigue creciendo y que para mí son impecables en cuanto a transmitir los datos, la información, eh, esas almas son maravillosas. qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Por acá hay muchas preguntas más, varias ya creo que han sido respondidas a cierta manera, porque preguntan qué pasa cuando la persona es cremada, qué pasa cuando la persona murió en estado vegetativo, ya sabemos, se despojan de todo, Nada, ¿sí? que hagan lo que Ah, quieran. Siempre dicen, yo ya no estoy ahí, haz lo que quieras. Porque a veces te digo, ¿qué pasa con las cenizas? Porque me está diciendo que estás dando vuelta, que no, sí, es que no sé, quería preguntarte que si él quería, qué. Y él me dice, haz lo que quieras. Yo ya no estoy ahí. O sea, el ritual, ¿no? Esta forma es de uno. ¿Qué es lo que a mí me hace bien? ¿Qué me haría bien? ¿Con qué me conectaría? ¿Las suelto al mar? ¿Las pongo en una tierra, en una maceta? Lo que quieras. Haz lo que quieras. genial. Una pregunta súper interesante también. ¿Qué opinas de la reencarnación? Que existe. Yo creo que existe una reencarnación. Y eso tiene que ver con la otra parte evolutiva, no con seguir evolucionando. No creo que exista solamente este cuerpo físico, este envase. Considero de que existen varios y que en algún momento nos volvemos a conectar. Esto sigue. Hay una conexión donde en esta o en 30 vidas o en 5 o en 2 nos volvemos a conectar. O sea, nada es Ujú. casualidad. Existe, Genial, para mí. genial. Para mí no tiene que ver con religión, ¿eh? No tiene que ver con religión. Yo considero de que existe. Hay otros que no, está muy bien, yo creo. Yo sí creo que existe. Genial, genial, genial. Oye, pues qué gran sesión. Yo estoy, yo Súper. podría seguir haciéndote preguntas y preguntas y preguntas, Sí, pero, pero me parece genial. ¿Qué es lo siguiente que vas a hacer? ¿Tienes talleres, tienes sesiones? sí. ¿Qué Mira, tienes? yo hago sesiones, toda la gente que esté interesada me puede escribir vía por Instagram. Los va a atender Claudio, que él se encarga de organizar toda la agenda. Se les pasa la información, si están de acuerdo con fecha y horario, eh, se pasa, se agenda y Te quedamos. agradezco inmensamente, Gracias. A Jonathan. vos por el espacio, por Erika. el tiempo y por confiar en mí. Gracias, de verdad. A vos y a toda la gente que estuvo acompañando. Te mando Gracias, un Carlos. súper abrazo, amigo. Gracias por estar Igualmente. conectado y gracias por honrar esa capacidad tan maravillosa que tienes. Muchas gracias.